Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Un saludo especial para toda la teleaudiencia de TVN, Televisión Educativa Nacional de Sahagún Corto. Soy Aide Ramos, quien les acompaña hoy en estudio, y para hoy les tenemos las siguientes noticias. Desde el Centro de Noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Idioma Español, en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió el 23 de abril de 1616, y cuya novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha está considerada la obra cumbre de la lengua española. Este día se conmemora para celebrar la importancia del español como lengua internacional, que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. El Día del Idioma Español tuvo su origen el 13 de octubre de 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés presentó la idea de un día para celebrar la literatura. La tradición comenzó en Valencia y se diseminó en toda Europa. En Colombia se institucionalizó mediante el decreto ejecutivo del 23 de abril de 1938. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente. Querido español, siempre he querido escribirte unos renglones para decirte lo mucho que siento por ti. Por ti he aprendido miles cosas. Aprendí a decir papá, mamá. Te prometo usarte siempre en forma amable y cortés. Agradezco a las personas que te trajeron hasta mí, porque tú eres el idioma más rico y por eso siento orgullosa de ti. Nos encontramos en una teleconferencia con el doctor Julio César Pérez Méndez, escritor sagunense, radicado en Estados Unidos. Buenas tardes, doctor Julio César. Un cordial saludo. Gracias por concedernos esta entrevista para la Televisión Educativa Nacional, TVN. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todo el equipo de trabajo. Cuéntanos sobre su vida y cómo llegó a ser escritor. Bueno, yo soy sagunense y de algún modo desde niño siempre me incliné por la lectura y por la escritura, y esa influencia vino principalmente por la vía de mi tía y mi abuelo, que eran maestros y que desde niño me inculcaron esa pasión, esa vocación. Luego, por razones que ahora no vale la pena explicar, terminé estudiando arquitectura, pero decidí que iba a dedicar los estudios de posgrado a profundizar en la literatura. Fue así como en el año 2009 apliqué a la Universidad de Texas en El Paso a una maestría en creación literaria y me admitieron con una beca, y ahí estuve durante 3 años estudiando. Y en la actualidad realizo un doctorado en literatura hispanoamericana en Texas Tech University, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Bueno, esas son 2 actividades básicamente académicas, ¿no? Pero en el transcurso de ellas he tenido mucho tiempo para escribir crónicas, cuentos, novelas. Mi primera novela fue publicada el año anterior por Ediciones La Pereza, acá en Estados Unidos. ¿Podría contarnos cómo fue su experiencia en la institución educativa Simón Bolívar de este municipio? Bueno, esa es una labor muy bonita, muy valiosa y muy productiva.
Y digo que fue valiosa porque se trabajó con dos grupos de niños, dos grupos de chicos, niños de 6 a 10 años y otro grupo de chicos en edad adolescente que ya estaban en los últimos años de secundaria. Y valiosa también porque tuve la oportunidad de regresar a la institución educativa donde yo realicé los estudios primarios. Fue productiva porque los estudiantes lograron mejorar sus niveles de comprensión lectora y de escritura, y además se publicó un libro sobre las mejores crónicas que se escribieron durante el taller, y fueron unas crónicas pues muy amenas, muy entretenidas y de paso muy vivenciales, porque los estudiantes trabajaron recopilando información sobre personajes e historias que ellos conocían, historias de sus familias, de sus barrios, etc. ¿Podría contarnos algunas recomendaciones para los jóvenes sobre el hábito de la lectura y la escritura? Mira, el hábito de la lectura, independientemente de si uno se va a dedicar a escribir o no, es muy importante. En la medida en la que la persona lee bien, puede desarrollar mucha más capacidad analítica, mejora su razonamiento abstracto, pero de paso la lectura sirve también para que las personas conozcan qué hay más allá de su vereda, qué hay más allá de su país. Entonces, a través de la lectura se puede construir ciudadanos universales. De algún modo, si hay muchos más lectores y muchos más mejores lectores, seguramente habría menos fusiles, menos violencia y, por supuesto, menos guerra en Colombia. Respecto a aquellos que quieran escribir, yo creo que si hay una verdadera vocación y si hay una verdadera pasión por las letras, cualquier obstáculo es superable. Entonces yo lo que recomiendo es que si quieren leer, pues en primera medida se lea en busca de placer, pero luego hay que dar un paso más allá, que es la lectura crítica. Y la lectura crítica consiste en identificar los mecanismos con los cuales se construyó un cuento o se construyó una novela. Por ejemplo, ¿por qué José Arcadio Buendía se llama así? ¿Por qué se llama José Arcadio? Arcadio es una palabra que refiere a la Arcadia, que refiere a las cosas misteriosas o antiguas. Entonces el nombre en ese caso no es gratuito, es un nombre que está muy bien pensado. Entonces el lector crítico lee de esa manera, indagando en las razones por las cuales se manifiestan ciertos procesos dentro de una narración. ¿Cuáles son sus planes futuros y su posible regreso a Colombia? Bueno, mira, dentro de los planes futuros, pues, dentro del futuro inmediato está terminar el doctorado. Espero terminarlo en el año 2016 o 2017. Mi campo de profundización es la novela histórica. Y luego de eso, si existe una buena posibilidad laboral acá en Estados Unidos, pues permanecería acá. Pero si la posibilidad se ofrece en Colombia, pues por supuesto que regresaría. Gracias por esta entrevista tan valiosa y compartirnos sus experiencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece muy bien que se realicen este tipo de trabajo, más que por, digamos, por lo positivo que puede ser para mí en términos personales, es muy positivo en términos de lo que le aporta a la cultura del municipio de Sagún. Pero por otro lado, me parece que este tipo de experiencias forman muchísimo a los chicos, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de la utilidad que estas actividades tienen para la vida práctica. Me parece que este tipo de experiencias son representativas de los modelos pedagógicos activos y creo que hay que seguir realizándolas con mayor frecuencia. Felicitaciones al grupo de trabajo y a todo el equipo de producción. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Les habló Valentina Bendaño para Televisión Educativa El Nacional, TVE. New York Times, Gabriel Garcia Marquez. Amigos of magical realism, Gabriel Garcia Marquez, who died Thursday, April 17th at his home in Mexico City at the age of 87, uses fickle imagination and exuberant sleight of hand to conjure the miraculous in his fiction. Plagues of insomnia, forgetfulness, a cluster of magical graves containing the secret of death, an all-night rain of yellow blossoms, a swamp of little oozing blood, a Spanish galleon maroon in a Latin American jungle, Kettleborn bearing the brand of the Roman. Transactions between the real and surreal, the ordinary and the fabulous
fabulous, of course, are assigned to the device of the magical realism that flourished in the second half of the 20th century in places like Latin America, where the horrors and dislocation of history frequently exceeded the reach of logic, reason, and conventional narrative techniques. What he called the outside reality of Latin American history, including the period of civil strife in Colombia known as La Violencia, which claimed the lives of as many as 300,000 during the late of 1940s and 50s, demanded a means of expression beyond rationalities of old-fashioned narrative realism. As Mr. Garcia Marquez's memoir, Living to Tell the Tale, made clear, however, his fascination with the phantasmagorical wasn't rooted in his own childhood and family history as it was in the civil wars and political upheavals of his country. His grandfather painted the walls white so that the young boy nicknamed Gabo would have an inviting surface on which to draw and fantasize. His grandmother spoke of the vision she experienced every day, the rocking chair that rocked alone, the scent of jasmine from the garden that was like an invisible ghost. His childhood home was in the remote town of Aracataca, a Wild West sort of place, subject to hurricanes, killing droughts, sudden floods, plagues of locusts, and a leaf storm of fortune hunters, drowned by the so-called banana fever, fomented there by the arrival of the United Fruit Company. Aracataca would provide the seeds for the imaginary town of Macondo in solitude, just as Mr. Garcia Marquez's own sprawling family would help inspire the story of the prolific and amazing Mendilla clan memorialized with such ardor in that novel. Macondo is a place where the miraculous and the monsters are equally part of daily life, a place where the boundaries between reality and dreams are blurred. It is at once a state of mind, a mythologized version of Latin America, and a reimagining of the other's boyhood to the prism of memory and nostalgia. Gabo, you're always in our minds. Peace on your grave. Continuamos con TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún, conectando saberes. Reconocimiento a los estudiantes que se destacaron en el desempeño del área de lengua castellana en el primer periodo. Canción Corre, corre, corazón por Mariana Hidárraga del grado 6A. Concurso de deletreo, bases del concurso y presentación del jurado. Concurso de deletreo, grado 6 y 7. Obra de teatro, Ahora somos tres. Concurso de deletreo, grado 8 y 9. Luego recital poético, concurso de deletreo, grado 10 y 11, baile y palabra del señor rector, especialista Otoniel Enrique Fabra Arrieta. El castellano español es la lengua materna de la mayor parte de nuestra población y por consiguiente es el principal vehículo de comunicación entre nosotros. Está instituido en el
país el 23 de abril como el Día del Idioma, el cual se celebra para destacar la riqueza idiomática de la lengua castilla y para honrar la memoria del príncipe de los ingenios, don Miguel de Cervantes Saavedra, recordándolo en el día de su muerte, el 23 de abril de 1616. Asimismo, se resalta también la grandeza literaria de su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y de su aporte a nuestro idioma castellano, que llega a perfeccionarse más. Para conmemorar este día, los docentes del área de lengua castellana de nuestra institución hemos preparado con mucho cariño la siguiente programación. Iniciamos con la oración por la profesora Mildred Betín. Para la oración nos ponemos en disposición ahí como se encuentran. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, en este día de celebración institucional venimos a darte gracias por los inmensos regalos de tu amor. No nos alcanzarían las palabras para expresarte los sentimientos de alabanza que surgen en el corazón como fruto de tu infinita bondad. Himno Nacional de la República de Colombia. El himno nacional es la composición musical más emblemática de nuestro país. Nos identifica, nos hace sentir grandes, refleja la unión de nuestro pueblo, la valoración de lo que tenemos. Por ello, en esta gran celebración del Día del Idioma, es de vital importancia entonarlo con patriotismo. Nos preparamos para entonar el himno nacional de la República de Colombia con la posición correcta para ello. El Día del Idioma es un homenaje que se hace a Miguel de Cervantes Saavedra, quien con su obra maestra, Don Quijote de la Mancha, logró engrandecer el idioma español, llegando a la cúspide de la literatura universal y ser comparado con grandes autores como Shakespeare, Dante y el mismísimo Homero. La profunda realidad del personaje ha hecho que el famoso caballero Don Quijote de la Mancha se convierta en un símbolo universal de la lengua española. Por la capacidad de haber creado una fábula y una serie de personajes en los que caben los defectos, las virtudes, las debilidades y las aspiraciones humanas, Miguel de Cervantes Saavedra mereciese el título de Príncipe de los Ingenios Españoles. Cervantes falleció en Madrid el 23 de abril de 1616. Todos los años, cada 23 de abril, el mundo de habla hispana celebra o conmemora el Día del Idioma. El idioma español nace aproximadamente en el siglo IX después de Cristo. Este sufre muchas modificaciones a causa de los diferentes idiomas que se hablaban para ese entonces en la península ibérica. Por otro lado, el idioma español sufre muchas transformaciones debido a las diferentes invasiones de imperios como el romano, godos y árabes. Por otro lado, en el siglo XV después de Cristo, el idioma español se fortalece en cuanto a la cantidad de personas que lo hablan, ya que el Imperio de Castilla y el Imperio de Aragón logran unificarse y expandirse. Y de esta manera el idioma español llegó a nuevos territorios y se consolidó como lengua nativa de estos mismos. El castellano fue traído a América a través de los sucesivos viajes de Cristóbal Colón y luego con las oleadas de colonizadores que buscaban nuevas oportunidades en América. En su intento por comunicarse con los indígenas, recurrieron al uso de gestos, a intérpretes europeos o a indígenas cautivos. El castellano, ellos conservaron su cultura y su lengua, pero hablan en su idioma porque aprendieron a hablar.
El idioma español es el tercer idioma más hablado en el mundo, luego del chino y el inglés. Todos se preguntarán por qué el chino si solamente lo habla un solo país, pero sabemos que China es el país con mayor población en el mundo. Las altas tasas de natalidad provocan de que este país hay una brecha grande en comparación con las demás naciones. El segundo es el inglés, que es conocido como el idioma universal, ya que, por ejemplo, si un francés se va a comunicar con un sueco, no lo hace mediante su lengua, sino mediante el inglés, ya que es conocido en todos los países y desde niños se les inculca a estos que aprendan a hablar el inglés. Tercero está el idioma español, el cual está hablado aproximadamente por 400 millones de personas y es utilizado en toda América Latina, con excepción de algunos países como Brasil. En el gobierno colombiano, el presidente Alfonso López Pumarejo instituyó mediante el decreto 707 de 1938 que el 23 de abril, fecha en que se cumple el aniversario de la muerte de Cervantes, se celebrara el Día del Idioma. En este día también se conmemora el Día Internacional del Libro, el Día de los Derechos de Autor y en Bogotá se hace la Feria del Libro. Por último, un dato curioso. Muchos creen que William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra murieron el mismo día, pero hay muchas diferencias. Para empezar, Miguel de Cervantes Saavedra ni siquiera murió el 23 de abril, él murió un día antes, pues él fue enterrado, fue sepultado el 23 de abril de 1616. Por otro lado, William Shakespeare murió el 23 de abril basándonos en el calendario juliano, el cual era utilizado para ese entonces en Inglaterra, mientras que Miguel de Cervantes Saavedra murió el 23 de abril basándonos en el calendario gregoriano, que era utilizado por los países de religión católica, como es en el caso de España. Por esa razón, ustedes dirán, ¿qué diferencia hay? Pero si adaptamos del calendario juliano al calendario gregoriano, William Shakespeare tenía que haber muerto aproximadamente el 3 o 4 de mayo del mismo año. Entonces, como verán, pues, no podemos conmemorar la muerte de William Shakespeare, ni mucho menos el día del idioma inglés, ese mismo día que el idioma español, porque como verán son diferentes días. Muchos autores han cometido este error, incluso el gran poeta francés Victor Hugo dijo lo siguiente al iniciar una de sus grandes obras: murió el 23 de abril, con 52 años justos, pues había nacido el 23 de abril de 1564. Ese mismo día, el 23 de abril de 1616, murió Cervantes, genio de la misma altura. Entonces, como verán, muchas personas han cometido este error, pero es importante que todos los estudiantes que estamos aquí presentes conozcamos la diferencia. De esa manera, cada día ser personas más cultas y mostrar lo que aquí en nuestra institución nos enseñan todos los días. Reconocimiento a los estudiantes que se destacaron en el desempeño del área de lengua castellana en el primer periodo. El reconocimiento público es un estímulo importante que se les hace a los estudiantes merecedores por sus logros. A continuación se hará lectura de los alumnos que merecen ser reconocidos por su rendimiento académico en el área de lengua castellana primer periodo. Invitamos a los profes a que nos colaboren, vamos a entregarles un pequeño detalle para que sigan estimulando su aprendizaje en el área de lengua castellana y sigan siendo bien pilotos. Un aplauso del público para todos los chicos.
recital poético de algunos estudiantes pertenecientes a la escuela A Viva Voz, quienes representarán a la institución en Titiribí, Antioquia, 28 y 29 de abril, para quienes pide desde ya un fuerte aplauso, que se escuche, no lo escucho. Llamamos acá a María Juliana López, Tenorio, Valentina Julio Ramos, Juan David Muñoz, Isaac Martínez y Moisés David Rodríguez. De Julio Flores, ¿en qué piensas? Dime, cuando en las noches taciturnas la frente escondes en tu mano blanca y oyes la triste voz de la nocturna brisa que el polen de la flor arranca, cuando se fijan tus brillantes ojos y la promesa clámide del cielo, angustia asoma entre tus labios rojos, una sonrisa fría como el hielo. Del poeta sagunense Rafael Vergara Álvarez, El desplazado y caído. Hola, yo también soy desplazado de mi patria, por los caínes de mi mismo suelo, desplazado de la tierra que heredó el abuelo de mi abuelo, el mismo que murió de viejo. El padre de mi padre también la aró y la cultivó de nuevo. Esta tierra, tu tierra, nuestra tierra, tiene oro y petróleo y esmeralda en el subsuelo. Pero más que eso, una paz infinita que se resbala en la falda y se revuelque en el suelo. Reina la abundante cabellera verde de la ribera inmensa, verde valle, verde espesura, verde montaña, verde arboleda, verde, verde de mi esperanza verde. De Rafael Vergara Álvarez, también esperan, poema dedicado a Sagún. El alma de un pueblo que moría, bajo el madero tiznado de esperanza, pagó su sed por muchos años. El pantano, el cabro y la guada, y su calor, el antiguo San Caraño. Mil ayudas le brinda a los extraños, talladas por sus hijos de labranza. Y un cielo tan claro y tan límpido de tul, España te regaló ese nombre de Sagún, o remanso de veres desesperanza. Languidez en tus fuentes cristalinas, donde se bañaba la princesa para ti, meros nombres de historias y leyendas que han perdido con sus enredaderas que danzaban en el caracolín. De Antonio Rivera, Como Dios manda. Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. Un ramito de azar mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que apunta canas. Ella vestida de blanco, pureza certificada, una alfombra hasta la puerta, órgano, misa, campanas, y un anillo de oro con una fecha grabada. De José Antonio Chaita, Romance de la Cabuz. Aquello puede acabarse, de modo que te convenga. Yo te prometo colgarme en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río sin que tú misma lo sepas. Yo te prometo cargar con la pólvora más negra, un cachorrillo de hierro y que las sienes me muerda. Yo buscaré el escorpión de uña retorcida y negra y dejaré que en mi pecho toda su ponzoña abierta. Por el cielo bonito como se riega y la verdolaga.
nuestro canal local Marají Televisión. También nos puedes ver por YouTube en nuestro canal www.youtube.com/Telemundo o en nuestro sitio institucional www.ienacionaldesagua.edu.co. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tvnacional@gmail.com. TVN, Conectando Saberes.